En este video presentamos el procedimiento de resolución del ejercicio que se resuelve con factores de conversión y que en la serie que te he encargado se titula ¿Cuánto oxígeno respiras al día? Si ustedes leen con atención, este es el enunciado que aparece en la serie y lo que nos está pidiendo es que determinemos el número de moléculas de oxígeno que se inhalan durante un día, considerando que una inhalación implica aspirar 500 mililitros de aire, pero como bien sabes, el aire solamente contiene 20% de oxígeno. La densidad del oxígeno a 20 grados Celsius es de 1.21 por 10 a la menos 3 gramos sobre mililitro y durante un minuto realizamos un promedio de 14 aspiraciones. Con la información que me están proporcionando en este párrafo tan breve, pues bueno, voy a tomar esos datos y los voy a poner en esta columna que tengo del lado izquierdo. Una inhalación equivale a inhalar 500 mililitros de aire. El aire está al 20% de oxígeno y aunque en el ejercicio dice que me da el dato de la densidad del aire, en realidad es la densidad del oxígeno, ¿sí? Si analizamos con detenimiento y de hecho cuando estamos ya inmersos en el proceso de resolución, si me dan la densidad del aire no me resuelve absolutamente nada. Así es que es densidad de oxígeno. Y también un dato de un minuto que más o menos se realizan 4 inhalaciones. Hay una serie de datos implícitos que si volvemos a leer el problema, pues bueno, hay información que tenemos que considerarla. Por ejemplo, el hecho de que utilicen el término ¿cuántas moléculas? Cuando se está hablando de moléculas, número de moléculas, la verdad es que eso me está dando una orientación de que tengo que hacer uso del número de Avogadro. El número de Avogadro, como ustedes seguramente recuerdan, es un número muy grande, ¿sí? Que me relaciona al número de partículas que están presentes de una determinada sustancia. Si me están diciendo que estoy hablando de oxígeno gaseoso, pues no estoy hablando ni de oxígeno elemental ni de oxígeno aniónico, sino de la molécula de oxígeno, del O2. Y eso implica que si yo tengo O2, puedo calcular la masa molecular de esa sustancia. Algunos tips para resolver los ejercicios, y esto aplica para todos. Primero, identifico mis datos. Hago mi colección de datos y después todo lo planteo como una igualdad, porque eso me facilita mucho el trabajo. El visualizar como una igualdad me ayuda de manera muy importante para iniciar el proceso de resolución. En segundo lugar, pues bueno, cada uno de los términos debe de llevar sus respectivas unidades. No importa que me tarde más, no importa. Esta es mi guía para ir avanzando sin equivocarme. El siguiente tip, primero tengo que identificar qué dato tengo solo, que no puedo establecerlo como una igualdad, es mi dato de inicio y también tengo que reconocer cuáles son las unidades a las que debo de llegar cuando termine de resolver el problema. Por último, tengo que leer nuevamente lo que me están planteando en el enunciado para identificar estos datos implícitos que no me los están diciendo de forma numérica, pero con los términos que se emplean en el enunciado, ahí me lo están dando. Bueno, los datos que yo tengo, si ustedes observan, del lado izquierdo aparece la inhalación, que equivale a los 500 mililitros, así como lo fuimos tomando. Pero si yo lo veo así, la verdad es que no me ayuda en absoluto. En cambio, si todo lo paso como una igualdad, vean por favor, tengo la inhalación que equivale a 500 mililitros de aire. 100 mililitros de aire, el aire al 20, si el aire tiene un 20% de oxígeno, esa expresión ustedes la pueden transformar en la siguiente expresión, recordando que cuando utilizamos el término de concentración porcentual, nos estamos refiriendo a un total de 100 partes. Si tengo 100 mililitros de algo, pues bueno, y está al X porcentaje, bueno, pues que ese X porcentaje se refiere a la sustancia. Y veamos, si tengo 100 mililitros de aire, bueno, y sé que el aire tiene un 20% de oxígeno, entonces eso equivale a decir que cuando tengo 100 mililitros de aire, pues entonces voy a tener 20 mililitros de oxígeno, ¿sí? Que es lo que me interesa de toda esa mezcla.
Después, cuando me hablan de la densidad, normalmente suelen plantearla así, de esta manera, utilizando una diagonal. Las diagonales aquí no me sirven, me estorban muchísimo y me hacen cortocircuito con la forma de resolver el procedimiento de uso de los factores de conversión. Y lo que me conviene hacer es transformarlo en una igualdad para que sea como mucho más claro y entendible y me facilite el acomodo. Y esto yo lo puedo transformar en la expresión que dice que un mililitro, cuando tengo un mililitro de oxígeno, ese mililitro de oxígeno tiene una masa de 1.21 por 10 a la menos 3 gramos de oxígeno. Ah, pero es exactamente lo mismo. Después tengo que un minuto equivale a 14 inhalaciones y después que en el caso de 32, la masa molecular del oxígeno es de 32 gramos por mol, así solemos escribirlo, pero si lo quiero transformar a una igualdad, lo que significa es que cuando yo tengo una mol de oxígeno, esa mol de oxígeno tiene una masa de 32 gramos. ¿De qué son? Pues de gramos de oxígeno, ¿sí? Después, cuando estoy hablando del número de Avogadro, bueno, asumo por lo que sabemos que el número de Avogadro me relaciona el número de mol, es la unidad de medida, ¿sí? Para cantidades de sustancias que no vemos, es como átomos, moléculas, partículas muy pequeñas. Un mol de X, un mol de lápices, pues un mol de lápices siempre va a tener 6.023 por 10 a la 23 partículas, así como una docena siempre tendrá 12 unidades, pues aquí el mol siempre tendrá ese número de partículas. Y si yo estoy hablando de manera específica o el problema me lo plantea referido a moléculas de oxígeno, cuando yo tengo una mol de moléculas de oxígeno, esa mol de moléculas de oxígeno va a tener 6.023 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno. Parece un trabalenguas, pero hay que irlo entendiendo de esta manera. Y a mí me gustaría también preguntarles, eso me lo responderán al final de la presentación, si ustedes en quinto año tuvieron esa oportunidad de revisar el concepto de cantidad de sustancias, unidad de medida del mol, porque es un concepto sumamente abstracto que suele costarnos mucho trabajo entenderlo. Los otros términos que no están dichos, pero que de alguna manera tengo que utilizarlos, pues es que la igualdad de que un día equivale a 24 horas, que una hora tiene 60 minutos. Entonces vean cómo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, 1, 2, 3, 4 términos que tenía yo ahí, tengo una serie de igualdades que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 datos que son los que necesito para iniciar el proceso de resolución de mi problema. Bien, vamos a revisar cómo es que se lleva a cabo el proceso de resolución de este ejercicio. En primer lugar, es necesario acomodar de forma correcta los factores. El primer dato que es necesario colocar dentro de este esquema de resolución es el dato que tengo solo y en este caso nos referimos a un día. Y después anotaremos en forma de quebrado la expresión o la equivalencia de un día y el número de horas. Si yo coloco en esta tabla en el denominador un día y en el numerador las horas, pues me doy cuenta que es posible anular las unidades días. Y me quedan horas, pero eso no es lo que me están solicitando. Así es que el siguiente dato de los que tengo que revisamos hace un momento es el que me relaciona horas y minutos. Yo sé que si coloco las horas en el denominador, estas se pueden cancelar con facilidad y me quedarán entonces minutos. Bien, después introduzco el otro término que me relaciona el número de inhalaciones que se realizan por cada minuto, de tal manera que al colocar el denominador debajo de esta expresión podrán cancelarse las unidades de minutos y me quedarán inhalaciones, pero igual no es lo que me están pidiendo. El siguiente término es el que me permite relacionar el volumen de aire que ingresa por cada inhalación, que son 500 mililitros de aire. Si lo hago de esta manera, si lo acomodo como está planteado aquí, voy a tener la posibilidad de anular las inhalaciones y me quedan mililitros de aire. Después recurro al dato de la concentración porcentual del oxígeno presente en el aire. Como sabes, es del 20%. Y esto lo expreso en una igualdad como que por cada 100 mililitros de aire hay 20 que por cada 100 mililitros de aire tengo 20 mililitros de oxígeno
Y entonces, si lo acomodo los 100 mililitros de aire en el denominador, podré entonces cancelar con los 500 mililitros de aire que tenía en el término anterior. El siguiente dato me permite relacionar la densidad del oxígeno, y en este caso tengo que la densidad del oxígeno es de 1.21 por 10 a la menos 3 gramos de oxígeno, que es lo que equivale a 1 mililitro de oxígeno. Y entonces aquí puedo cancelar los mililitros de oxígeno. El siguiente dato es el que me va a permitir relacionar moles con gramos, y nos estamos refiriendo precisamente a la masa molecular del oxígeno, de tal forma que aquí puedo anular los gramos de oxígeno y me quedan moles de oxígeno, pero eso todavía no es lo que me están pidiendo. Así es que tengo que incorporar el número de Avogadro, que es el que me permite relacionar moléculas con el número de mol, es decir, que una mol de oxígeno tiene 6.023 por 10 a la 23 moléculas. Y entonces aquí puedo cancelar las moles de oxígeno y entonces me quedarán moléculas. ¿Y es lo que me están pidiendo? Sí, eso es lo que me están solicitando. Seguramente a ti te va a saltar la duda de, bueno, ¿y por qué no acomodo de forma diferente? Vamos a ver, aquí tenemos lo que sería un acomodo incorrecto y vamos a iniciar visualizando esta tabla que tenemos en azul, en donde yo voy a cambiar solamente los dos primeros para que te des cuenta de qué ocurre si hago un acomodo incorrecto de estos factores. Parto del dato de un día y se me ocurre ponerlo al revés, porque así se me antoja, porque creo que así podría ser también. Ok, entonces si te das cuenta, aquí no tengo manera de anular las unidades de día y me quedarían días al cuadrado. Eso está un poco extraño. Después, las horas, claro que las puedo cancelar. Horas con horas se me cancelan, pero después me quedan minutos con minutos y sería minutos al cuadrado. Y eso no tiene sentido. Entonces, desde aquí, tú te puedes dar cuenta que algo hicimos mal. Acomodamos de forma inadecuada porque me estoy llevando una serie de unidades que son extrañas de entrada y que no voy a tener manera de cancelarlas. Y además, eso no es lo que me están solicitando. Me están pidiendo número de moléculas. Bien, hemos concluido con la revisión de este ejercicio y te pido que a continuación tomes en cuenta las recomendaciones que se plantean. Después de que hemos revisado la resolución de este ejercicio, te pido que por favor intentes resolverlo tú solo por tu cuenta en tu cuaderno. Así te percatarás si lo has entendido bien o si aún hace falta aclarar algunas dudas, las cuales podrás plantear en la sesión síncrona que tendremos en forma grupal. Anota en tu cuaderno todas aquellas dudas de tal manera que las puedas plantear en la clase y eso nos ayude a todos a entender de mejor manera. Espero que este material sea de utilidad para comprender el tema de uso de factores de conversión. Hasta luego.